¿Será que por lo que parece ser que le está restando votos a Daniel Noboa, Andrea González ya no está apareciendo mucho en público? Verás, dos consideraciones sobre eso. La primera, me parece que esa teoría un tanto conspirativa de que hubo antes o hay ahora un acuerdo entre González y Novoa, me parece que González Nader, ¿no? Hay que aclarar. Y Novoa me parece que puede ser plausible, ¿no? No soy un amigo de las teorías conspirativas y las especulaciones sin fundamento, pero sí es muy curioso. Los especialistas, los colegas especialistas en comunicación política, en estrategias electorales, suelen decir casi todos, hay un consenso en eso, de que luego de un debate electoral es inclusive más importante que el mismo debate el momento postelectoral. Claro. Y es muy curioso que ella, si logró captar por la razón que sea, digamos, esa es otra discusión, a mí me parece muy desagradable que las razones por las cuales ella tiene atención, pero logró atención en el debate. Y es muy curioso que en lugar de aprovechar ese impulso que significa haber aparecido como una de las figuras más destacadas, sino la más destacada del debate, como digo, no necesariamente por las mejores razones del mundo, pero destacada al fin, y que después de eso no se aproveche eso y más bien la chica desaparezca de escena. Sí. Entonces, sí, sí, eso, digamos, en política sí hay que ser un poco mal pensados, como decía, y eso sí da razones suficientes para decir muy probablemente ahí hay un acuerdo, ¿no? Creo que fue Correa quien ayer ya denunciaba que hay un acuerdo entre Sociedad Patriótica y Novoa. No estamos hablando de sociedad patriótica, es decir, estamos hablando de una chica que creo que ha sido candidata ya de 3 o 4 partidos. Entonces, no estamos hablando de gente que precisamente está defendiendo principios, bueno, principios sí, los principios del anticorreísmo, pero ya en términos de partidismo pueden venderse al mejor postor. Entonces, me parece que es muy probable que eso haya ocurrido. Entonces creo que ese es un primer elemento. Lo segundo es que creo que también hay que tener en cuenta que tratando de ser lo más objetivos posibles, viendo cómo se está moviendo el comportamiento electoral de acuerdo a las encuestas y a las distintas encuestadoras que han aplicado sus estudios. Yo creo que Andrea González podría haberle disputado o podrá disputarle algunos votos a Novoa, pero no causarle un remesón. O sea, le quitará algunos votos, algunos puntos porcentuales quizá, porque obviamente le disputa el mismo electorado, le disputa el electorado correísta, anticorreísta rabioso. Entonces, le podrá quitar algunos puntos. Es posible que por eso hayan hecho un acuerdo para que todo se calme, pero no creo que le podía afectar muchísimo tampoco. Ahora, ¿cuál es el problema? El problema es que todo indica que vamos a tener un resultado cerrado, muy cerrado. Entonces, tanto para González como para Novoa, para González Luisa como para Novoa, o digamos, para Luisa como para Novoa, la disputa es casi, casi voto a voto, me parece. Es decir, que me parece que en estas semanas la pelea va a ser prácticamente voto a voto. Entonces, obviamente, en ese escenario, el que te quiten un punto, 2 puntos, 3 puntos, sí es peligroso, porque, o sea, sí te puede poner en una situación compleja de quedar a la cola y demás. El escenario que alguna gente imagina me parece un poco más ilusorio, el de que Anra González de pronto sufra una subida descomunal y termine disputándole el paso a la segunda vuelta a Novoa o a Luisa González, eso me parece muy poco probable. Los Ese estudios sobre escenario esto de, siempre te hablan de. ese escenario que tuvimos en el 2023 no podría repetirse, no podría ser y aparecer un outsider o cualquiera, porque a la final de un outsider es alguien que plantea algo diferente, pero cualquiera pudo llegar a la segunda vuelta. Ese fue el caso de Daniel Noboa. Del 2-3% que tenía en intención de votos, llegó a una interesantísima votación. ¿No podría ser este el caso con Andrea González? No, a mí me parece que no, porque son escenarios cualitativamente diferentes. ¿Y a qué me refiero? A que desde hace tiempo atrás, es decir, desde la victoria de Moreno, para ser precisos, y ya con el crecimiento de la derecha de los últimos años de la época del correísmo. Recuerda que ya en los últimos años la derecha había empezado a tener, o sea, a partir de la marcha por la Nutella, ¿no? A partir de ahí y de las banderas negras y todo esto, la derecha empezó a tener presencia política
más consistente. Durante el correísmo la derecha estaba hecho pedazos, o sea, no podía levantar cabeza, no terminaba de encontrar el camino para confrontar al correísmo. Y los últimos años del correísmo, obviamente, por la propio desgaste del correísmo, la derecha empezó a tener mayor notoriedad. Pero mi hipótesis al respecto es que ahí fue operando un fenómeno muy curioso, ¿no? Un tanto paradójico. La derechización se dio primero en la sociedad y después fue cobrando forma en la política. Entonces, mientras la sociedad, las clases medias, serranas sobre todo, iban progresivamente derechizándose de forma extrema, ¿no? O sea, con serios vicios fascistoides. Es decir, ya en este punto podemos decir que gran parte del apoyo electoral de la derecha es un apoyo electoral de corte neofascista. En la medida en que eso ha ido avanzando, eso no lograba traducirse en una representación política sólida, estable, capaz de aglutinar todo ese electorado. Entonces, como es que ese electorado siempre eligió muy en negativo, ¿no? Muy en la lógica de voy a votar por este en contra del correísmo, solamente, ¿no? Sin ningún otro criterio. Este me parece terrible, pero voy a votar por este en contra del correísmo. Me parece que algo de eso todavía hay. O sea, me parece que hay todavía un voto de sí, Noboa es un desastre, pero es el único que puede parar al correísmo. Pero hay también ya una identidad política más fuerte en positivo. Y la novedad de Noboa es que Noboa ha logrado captar y ha logrado convertirse en el representante político de ese sector de la derecha que logró por fin encontrar una representación política con la que siente identidad, que es Noboa. Eso no existía. Entonces, cada elección, desde la elección de la de Lazo hasta ahora, cada elección significaba, hasta antes de esta elección, una especie de lotería de la derecha, que implicaba que el voto de derecha era muy volátil en el sentido de que iba a votar por alguna alternativa de derecha, pero no tenía una identidad fija ni una alternativa fija, sino que podía ser cualquiera en realidad. Entonces, podría haber sido Topic, podría haber sido Sonel Hosner, podría haber sido Villavicencio, podría haber sido Novoa. Lo de Villavicencio, como todos sabemos, marca un parteaguas que hace que todo sufra un remesón muy grande. A mí me parece que eso terminó, quizá esto no se ha analizado mucho, al menos yo no he oído esto, pero me parece que lo de Villavicencio terminó golpeando también a Topic, porque Topic estaba con los socialcristianos y los socialcristianos, en el sentido común anticorreísta, son aliados del correísmo. Y como el asesinato de Villavicencio fue utilizado políticamente para acusar al correísmo como responsable, me parece que pudo haber habido un coletazo que terminó afectando a los socialcristianos y por tanto a Topic. Y por eso la gente no se fue por Topic, se fue por Noboa. Sonel Hosner tenía un pasado muy... Y no es un buen candidato, Sonel Hosner es un desastre como candidato, entonces no tenía mucha chance de aglutinar a ese electorado y me parece que, claro, Noboa, con el foco de atención que logró en el primer debate, se llevó eso. Así como recuerda que pasó lo mismo en la elección del 2021 con Herbas, con Yacu Pérez en la primera Claro. vuelta. Es decir, era lo mismo. O sea, Herbas logró cierta notoriedad, la gente dijo, ah, sí, vamos por acá, y y salió y tuvo el desempeño electoral que tuvo, que fue increíble, ¿no? Entonces, en esta otra elección eso ya no está, es decir, ya esta volatilidad del voto de derecha ya no es tan así. Sigue siendo un voto volátil, porque obviamente el voto que ha aglutinado Novoa es de apenas su trabajo de este último año, no es tan sólido como el correísmo, quiero decir, ¿no? El correísmo tiene un voto duro muy sólido, pero evidentemente ya hay una estabilización ahí, hay cierta volatilidad que podría irse a otro candidato de derecha, me parece que eso explica el efecto Andrea González, pero ya hay un voto más estable, entonces, y ya un voto Un más en voto más positivo. Todavía consolidado, por está así decirlo. claro, todavía está la idea de que hay que votar por Novoa porque eso detiene el correísmo, ¿no? Al propio Carlos Vera le oí recién diciendo que Carlos Vera ya no tiene ninguna vergüenza de mostrarse como militante de ADN. Entonces le oí diciendo eso, ¿no? Que votar por Novoa para detener el correísmo. Todavía hay eso va a perdurar un buen tiempo. Pero me parece que la novedad de Novoa es que ya hay una identidad en positivo, ya no solo en negativo, es una identidad de sí, o sea, hay gente de seguidores de Novoa que ya te dicen, este es el mejor gobierno de la historia. Entonces, eso no pasaba con Lazo, por ejemplo, ¿no? Lazo además perdió su apoyo muy rápidamente. Entonces, ahí hay un cambio radical que hace que 2023 y 2024 sean muy, muy, muy diferentes. Perfecto.
Hay un dato interesante a propósito de Andrea González y voy a leerlo brevemente. Ella fue candidata a la prefectura por el Movimiento Popular Democrático, extinto movimiento MPD, que ahora es Unidad Popular. Después fue candidata a la Asamblea por el Partido Socialista Ecuatoriano. Posterior a ello, pasó a ser la binomio de Fernando Villavicencio, justamente en el partido de María Paula Romo, la que repartía hospitales, se le acusó de corrupción, entre un sinnúmero de factores durante el gobierno de Lenín Moreno. Y ahora habla con el partido de Lucio Gutiérrez, de Sociedad Patriótica. ¿Qué decir de este cambio, de esta inestabilidad ideológica, se puede decir? Porque el MPD, partido supuestamente de izquierda, el Partido Socialista Ecuatoriano, también partido de izquierda, después se pasa a construir un partido de extrema derecha y termina con Sociedad Patriótica, un partido que al inicio era de izquierda, luego se alineó a los gringos y terminó siendo de extrema derecha. Y uno cuando le escuchó parte de lo que decía, hablaba de una economía liberal casi similar a Milei de Argentina. ¿Cómo se puede confiar en una persona así, David? No, en una democracia medianamente aceptable, esta gente tendría que ser condenada al olvido nomás. O sea, no tiene sentido. O sea, es una demagoga en estricto sentido. Imagínate pasar del MPD, efectivamente, por eso te decía, esta chica ha pasado por 3 o 4 partidos. Es obvio que va a pactar con Dios y el diablo para su propio interés personal. Y pasar de partidos de izquierda tradicionales a defender el discurso barbárico de Milei, porque efectivamente lo que hizo es replicar eso. Lo único que dice es una oportunista política, es una demagoga, que lo único que le interesa evidentemente es su notoriedad política, no tiene ninguna consistencia ideológica ni demás, porque además, insisto, o sea, ya ni siquiera te pido que me digas qué propuesta hizo. ¿Tuvieras alguna idea, algún concepto político de fondo que no sea repetir la laraca neofascistoide del odio, de todo este tipo de cosas? No, casi nada. O sea, mostrarse como una libertaria, pero una libertaria del MPD. O sea, ¿qué tan creíble que se inició en el MPD? ¿Qué tan creíble es eso? Eh, pero claro, eso te muestra lo grave, lo que decía yo, nosotros estamos afrontando una gravísima cultura, una gravísima crisis de la cultura política, una gravísima crisis ideológica, porque el problema ahí ya no es la chica González Nader, el problema son los electores. O sea, porque además ahora no es difícil, si eres elector, que googleas a Andrea González y vas a encontrar seguramente cuál es su trayectoria política y te vas a dar cuenta que alguien tan sinuoso en su trayectoria ideológico-política no es precisamente alguien confiable para el momento más crítico que vive el país, porque esa es la discusión. Yo te digo, insisto, si ya tendríamos un Estado medianamente funcionando, si fuese el 2017, fue el 2017 donde ya teníamos un Estado que funcionaba, una institucionalidad más o menos estable, todavía con problemas, y quieres elegir a alguien, a semejante demagoga, a semejante camaleona política, bueno, hasta en ese contexto te diría vale y paz, o cualquiera otro de aquellos personajes pintorescos que aparecieron en el debate del domingo. Pero no, es decir, estamos en la peor crisis, donde lo que necesitas es alguien que tenga capacidad de gestión de Estado, una visión de país y tenga una estructura medianamente organizada que le permita ocupar rápidamente el Estado para que no entren con sus amiguis a hacer pasantías y ver qué es lo que va a pasar en los próximos años. Pero te insisto en esto, o sea, yo ya cada vez tiendo a creer más que ya no les podemos pedir responsabilidad a los políticos, porque el problema es que nosotros como electores no les estamos exigiendo suficiente. Nos conformamos, sobre todo los electores de derecha, creo que ahí hay que hacer además una precisión. Los electores de derecha se conforman con cualquier cosa, se conforman con que insulten a Correa. Eso es su realización máxima. ¿Cómo puede ser posible? Tenemos que ser más responsables como electores.
Yo te digo, si no se trata de que no haya una fuerza de derecha, para mí sería interesante que en este país se decante la política en dos grandes fuerzas políticas, una de izquierdas y una de derecha, además para acabar con esa locura de tener 17, 12, 16 candidatos en cada elección. Tienes dos partidos fuertes, como pasa en Estados Unidos, ¿no? Dos partidos fuertes y ahí decides, o en las mayorías, en la mayoría de las democracias, no estaría mal que eso pase en el Ecuador. Pero lo que no puedes tener es una representación de derecha tan deplorable como es ADN, que además está haciendo un ejercicio tremendamente autoritario del poder de gobierno. Eso es lo que no se puede tener. Si le criticábamos al correísmo ciertos abusos y ciertos episodios autoritarios, ¿por qué a Noboa no? Porque está bien que al correísmo se le haya criticado eso. Había que criticarle, porque ese es el ejercicio democrático, controlar a los gobiernos. Pero resulta que Noboa, que es de largo, muchísimo más autoritario, si quieres, a ese no, a Novoa se lo defiende. Entonces me parece que el problema es que el procesamiento de esa dicotomía, de esa polarización, como se suele decir, no es un procesamiento democrático, es un procesamiento autoritario. Y ahí es donde está para mí el problema. Y lo que requeriríamos en realidad para que todo funcione bien es que efectivamente, o sea, yo es una cosa que he esperado desde Guillermo Lazo, que haya una alternativa de derechas equivalente a la Revolución Ciudadana, es decir, un partido nuevo que se propone un proyecto de país, que se estructura como partido, que tiene presencia nacional, que tiene militancia y que tiene cuadros políticos que van saliendo de la propia, del propio ejercicio de la política. Pero estamos en un momento en donde a Luisa González se le critica por para trabajar como política. O sea, es absurdo.